Hola, soy Roberto Vázquez, del Instituto de Astronomía de la UNAM en Ensenada, Baja California, México. Esta es la tercera y última clase de nuestro taller de mezcal, donde hemos estado hablando acerca del procesamiento y análisis de los datos obtenidos con el espectrógrafo mezcal del Observatorio Astronómico Nacional de San Pedro Mártir. Empecemos. En esta última clase vamos a hablar acerca del análisis de los datos obtenidos. Vamos a hablar de las mediciones, cómo determinamos la velocidad sistémica y vamos a hablar sobre, por supuesto, los diagramas de posición-velocidad y finalmente acerca del modelado. Bien, acerca del análisis, primeramente hablaremos sobre la cinemática. Bien, primeramente hablaremos de mediciones y velocidades. En el espectro tenemos dos ejes. El eje horizontal es el de la longitud de onda, que puede posteriormente transformarse en velocidad, y el eje vertical es el eje espacial. En las imágenes representadas en el cielo, las mediciones espaciales se toman en unidades angulares, en segundos de arco. Mientras no tengamos información acerca de la distancia al objeto, nuestras mediciones quedarían plasmadas como unidades angulares. Podemos medir esas distancias angulares directamente en la medición de nuestros píxeles multiplicando por la escala de placa. En el caso del eje horizontal, lo que podemos hacer es medir, ya sea en píxeles o si nuestros espectros ya están calibrados, podemos medir directamente en longitud de onda. Eso también se puede transformar en velocidad. Entonces, las mediciones se pueden hacer directamente con el programa de despliegue. En este caso, nosotros hemos usado el de S9, de SAO Image. Y luego, bueno, hacemos esas mediciones multiplicando por los factores. Hay que tener en cuenta que cuando los datos están en modo binning 2x2, entonces la escala de placa tendría que escalarse precisamente a ese tamaño, 2x2 o 4x4. El caso de la longitud de onda es un poquito más complejo y vamos a ver cómo lo tenemos que hacer. Hay que tomar en cuenta cuál es la longitud de onda en laboratorio, porque esa sería nuestra lambda cero, nuestra unidad de referencia o nuestro punto de referencia con respecto a las mediciones en longitud de onda que nos ayudará a hacer las conversiones a velocidades. En cuanto a las mediciones de velocidades, primero vamos a observar cuál es la longitud de onda que le corresponde al punto donde queremos medir la velocidad. Entonces, vamos a usar esta fórmula en donde a esa longitud de onda del punto que queremos observar le vamos a restar la longitud de onda del laboratorio y dividir entre la longitud de onda del laboratorio. Este es el delta lambda entre lambda, multiplicando posteriormente por la velocidad de la luz. Esto es el efecto Doppler. Esta es la velocidad con respecto a la longitud de onda del laboratorio. En este caso, para hacer las mediciones, estamos utilizando la rutina Splot en IRAF, en donde hacemos un corte en el espectro y entonces observamos en este caso que la línea de oxígeno dos veces ionizado de 5007 tiene un desdoblamiento producido por efecto Doppler, por supuesto. Entonces vamos a medir la posición de los picos y con eso vamos a encontrar el centroide. ¿Sí? Sacamos un promedio de esa velocidad, sacamos el centroide y entonces podemos saber cuál sería la velocidad en la parte central. A eso le llamamos la velocidad sistémica. Entonces, lo normal es hacer el corte justo donde está la estrella central
y entonces averiguar si tenemos información que nos permita saber que dada la simetría del objeto, al menos la simetría aparente, nosotros podemos medir lo que sería la velocidad de la estrella central. Eh, a eso le conocemos como la velocidad sistémica, la velocidad con la que todo el objeto se está moviendo con respecto a nosotros. El objeto debe tener simetría axial, al menos estar en expansión. Casi cualquier nebulosa cumple estos requisitos. Y por supuesto nuestro espectro de alta dispersión, que es el de Mescal, limpio de cósmicos, calibrado en longitud de onda. Entonces, tomamos la coordenada Y de la estrella central en espectro, ahí hacemos el S-plot. Lo más probable es que sobre la estrella tengamos una expansión, la cual aparece en ese plot como ese desdoblamiento, y entonces se mide la longitud de onda de ambas componentes. Le llamaremos lambda 1 y lambda 2, y al obtener su promedio, esa sería la longitud de onda observada en el sistema. Entonces, esa longitud de onda observada en el sistema la utilizamos en nuestra fórmula Doppler y con eso podemos saber cuál es la velocidad directamente. A esa le llamamos velocidad observada. Entonces, dado que nuestros espectros tienen un encabezado, ImHeader, si recuerdan, es el encabezado de cada imagen FITS, donde se guardan información importante sobre las coordenadas del objeto, donde estaba apuntando el telescopio, la fecha y hora de la observación, el observatorio, etcétera. Entonces podemos utilizar la rutina RV-correct dentro de la familia ASTUTIL de la familia NOAO en IRAF, y ese RV-correct va a ser una corrección de la velocidad observada y nos va a dar dos sistemas de referencia usados por los astrónomos profesionales, ya sea la velocidad LSR, Local Standard of Rest, o la velocidad heliocéntrica, que sería la velocidad con respecto al Sol. Ambas referencias de velocidad son utilizadas en la astronomía profesional. Yo regularmente en mis trabajos pongo las dos porque realmente hay una diferencia eh, aditiva entre estas dos numeritos. ¿Ok? Entonces, con eso ya podemos determinar. Aquí, por ejemplo, les estoy presentando cómo serían los parámetros de RV Correct. Hay que ser muy cuidadosos, por ejemplo, con la época. En muchas ocasiones hay que ponerla directamente ahí porque no la puede leer, ha sido mi experiencia. Y bueno, hay que ser cuidadosos ahí también con las fechas. Hay una información que se pone sobre el sol, esa no hay que tocarla porque es la que se usa de referencia también para el programa, ¿no? Entonces, podemos poner la velocidad observada, podemos dejarla como observada igual a cero para obtener directamente cuál va a ser el número que tenemos que usar como factor de corrección. Bien, entonces, ahora vamos a hablar de la velocidad de expansión. ¿A qué nos referimos con eso? Recuerden que las nebulosas planetarias son masas de gas expandiéndose y regularmente tienen una simetría. En la simetría axial nos referimos a que no solamente vamos a hablar sobre casos esféricos, sino que también casos bipolares. Casos esféricos sería algo parecido a esto, ¿no? O sea, esto sería una expansión, ¿sí? En donde toda la superficie, cascarón pequeñín, se está expandiendo. Y esto sería una simetría esférica. Pero regularmente tenemos también simetrías elípticas, formando elipsoides, ¿no? Como balón de fútbol americano, o incluso simetrías bipolares. Yo construí este pequeño modelito en donde incluso tengo un toroide, ¿no? Y podemos tener esto inclinado en cualquier dirección, lo observamos y decimos, ah, una nebulosa bipolar. Y entonces, cuando sacamos en alguno de sus ejes de simetría una, una, una rendija con el espectrógrafo Mescal,
Si pasamos por la estrella central, veríamos el continuo de la estrella. A veces no se ve porque está muy metido en las nubes, oculto por las nubes. Pero si vemos la estrella, veremos su continuo y entonces será muy sencillo pasar por ahí el corte en ese plot y entonces medir la expansión. Em, una, una expansión hay que tener mucho cuidado de no medirla en otro lugar cuando no sea simetría esférica, no medirla en otro lugar que no sea pasando por la estrella central, porque en la estrella central, a pesar de que esto tenga un ángulo y que las velocidades que estemos midiendo no correspondan a la velocidad ecuatorial, no importa para obtener la velocidad sistémica. Sin embargo, para la velocidad de expansión, vamos a tener que hacer correcciones de ángulo. Sí, vamos a observar, por supuesto, alrededor de la estrella central, pero luego tenemos que proponer un modelo, ¿no? Entonces, el objeto debe tener simetría axial, estar en expansión, y entonces pasamos por su centro geométrico, que es donde está la estrella central. Bien, respecto a la velocidad de expansión, tenemos que ser muy cuidadosos, ¿sí? Recuerden que en una velocidad de expansión, dado que el gas es semitransparente, estamos viendo tanto componentes de gas que se alejan de nosotros como las que se acercan a nosotros. Entonces son dos regiones, son dos zonas diferentes. ¿Ok? Por lo tanto, cualquier expansión que calculemos con la fórmula del efecto Doppler nos va a estar dando la suma de las dos componentes de velocidad, la que se aleja y la que se acerca. Y entonces eso nos diría que es el doble, ¿no? Que la velocidad es el doble, porque sería como calcular la velocidad de un extremo con respecto al otro. Entonces, solamente hay que tener cuidado con eso y dividir entre dos lo que nos salga. La división entre dos de esa velocidad que estamos estimando a partir de las dos componentes del desdoblamiento de nuestra línea espectral, esa es la velocidad de expansión, al menos en ese punto que corresponde a la expansión de la nebulosa planetaria. ¿Ok? No tenemos que hacer correcciones como la anterior, como en la sistémica, porque como las correcciones son aditivas, en el caso del delta lambda que tenemos ahí, si yo corrijo cada una de esas lambdas, la corrección se va a ir. Es decir, se van a restar las mismas correcciones, entonces no importa en el caso de las velocidades de expansión la corrección por LSR o la corrección heliocéntrica. ¿Sí? Es muy complicado cuando no estamos hablando directamente de, no sé, de una esferita o de algo realmente sencillo. Es muy complicado eh, obtener velocidades porque hay el desconocimiento del ángulo de inclinación. Cuando yo tengo un objeto como este, ¿sí? Eh, y puedo ver más o menos un toroide, pues estoy de suerte porque el toroide, como va a estar inclinado y como yo supongo que el toroide es un círculo, su inclinación, su eje mayor y su eje menor aparentes me van a dar información del ángulo, como está en este dibujito. Si yo veo la proyección del ángulo en una dirección y no la veo en el otro, puedo sacar fácilmente la función seno, por ejemplo, la cual me corregiría mi velocidad de expansión observada por una velocidad de expansión real. Sin embargo, una nebulosa planetaria bipolar que no cuente con un anillo, saber exactamente cuál es su ángulo de inclinación es bastante complicado. Entonces, tenemos que ser conscientes de eso a la hora de hacer nuestros modelos. Ok, el análisis. Para poder analizar nuestros espectros, utilizaremos los diagramas posición-velocidad, mejor conocidos como los diagramas PV. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, en IRAF, una cosa más o menos sencilla sería recortar más o menos de nuestro espectro grandote la sección en la cual podemos enfocarnos en analizar
la emisión de la línea con todo y su estructura y todo su desdoblamiento y tal. La manera más sencilla es hacer un ImCopy y entonces con el ImCopy copiamos una caja y ya la guardamos como una referencia. También es a veces muy útil de una vez tener una imagen logarítmica, así que yo lo que les recomiendo es saquen de una vez con el comando InFunction una imagen logarítmica de ese espectro. Posteriormente hacemos el diagrama posición-velocidad. Hace muchos años yo utilizaba un programa que se llamaba WIP. Otras personas usaban o han usado IDL. Ahora mismo yo estoy usando unas rutinas de Python, las Messi Tools, que les recomiendo mucho que utilicen. em, Fueron escritas por el doctor Marco Antonio Gómez Muñoz y están disponibles para todo público en GitHub. Esta es la dirección. En el caso del Mesh Tools, yo lo que os recomiendo es ir al sitio de GitHub y entonces descargar este código. Yo regularmente uso un software para correr el Visual Code, pero pues ustedes dependerá de cómo tienen instalado su Python. Y entonces pueden ver algunas cosas interesantes en el código. Aquí tengo, por ejemplo, un programita que hice basado en las rutinas MeshTools. Y básicamente lo que hago es cargar el espectro que voy a estudiar. Y luego, posteriormente, hay que ser cuidadosos en poner la longitud de onda en la que se observó, o sea, el filtro que se usó, pero con la longitud de onda de laboratorio, la escala del detector sin tomar en cuenta el binning. Y luego, si ustedes no conocen la velocidad sistémica, pues simplemente poner cero y después medirla para después volver a correrlo con la velocidad sistémica. ¿Sí? Entonces le estoy diciendo que el espectro de salida va a ser un espectro que ya no va a tener lambda, sino directamente velocidad. Pero además de eso me va a generar una gráfica que puedo tener ya sea grises o a color o incluso puedo ponerle un diagrama de contornos. Entonces voy a correr ahora mismo esto para que vean qué es lo que me sale. Esperamos unos segundos y aquí tienen el resultado, ¿no? O sea, ustedes pueden ver el diagrama posición-velocidad en tonos de grises. Ya tiene aquí velocidad relativa porque yo le había puesto una sistémica. Si ustedes no le ponen una sistémica, no solo tienen esta gráfica, recuerden, sino también tienen un nuevo archivo FITS que ya está calibrado en velocidad. Simplemente es volver a medir ahí, tomar aquí un S-plot en esta posición y entonces medir el desdoblamiento de las curvas. Ya no estarían en longitud de onda, sino directamente ya estarían en velocidad. Entonces es muy fácil sacar promedios y sacar velocidades de expansión, etcétera. ¿Ok? Bien, entonces ahora la de color y rápidamente nos despliega esta imagen. Python tiene diferentes paletas de color, entonces uno puede estar jugando con eso, también puede uno estar jugando con los niveles inferior y superior de lo que estamos viendo, si cargamos de imagen logarítmica, si cargamos de imagen lineal, depende mucho de nuestro espectro. Pero esto nos da una herramienta poderosa porque además nos genera gráficas que ya tienen la calidad para enviarse a una publicación científica. Entonces, si estamos haciendo un trabajo para un congreso, si estamos haciendo un artículo de investigación, pues esto ya se puede usar para ello. ¿Sí? Pueden usar cualquier otra herramienta que consideren adecuada para hacer las gráficas, pero lo importante pues es poder tener esa facilidad. ¿Sí? Bien,
Entonces, finalmente tenemos nuestro diagrama y entonces ya no podemos observar nosotros dónde está por ejemplo, la velocidad central, la expansión, si tiene algunas condensaciones, algunos nudos en otra parte también se podría ver. Entonces, yo les digo hasta ahí llegamos a lo que sería la visión de nuestros datos, ¿no? Cómo hemos pasado de tener nuestros datos en IRAF a ahora tenerlos eh, en un formato capaz de poderlo mostrar a la gente y ahí mismo también hacer mediciones. Bien, pasamos al final entonces. Ahora hablaremos acerca del modelado y para eso vamos a utilizar el software Shape. Shape es un paquete de modelado en 3 dimensiones, diseñado primeramente para apoyar las interpretaciones de imagen y espectroscopía, es decir, los diagramas, posición, velocidad, en particular de las nebulosas gaseosas. Su creador fue el doctor Wolfgang Steffen, y posterior a su creación tuvo ya un gran apoyo del doctor Nico Koning y ambos han estado trabajando en las diferentes versiones de Shape. Ahora mismo ahí está el artículo en donde se describe la herramienta y ahora mismo vamos a presentarles un modelo. Ok. Básicamente, Shape nos muestra al inicio pues todas sus capacidades, ¿no? Nosotros vamos a concentrarnos de una manera muy sencilla solamente en dos capacidades. Una que sería el 3D para formar la estructura que vamos a hacer y la otra render para poder observar pues nuestro modelo, ¿no? Primeramente en esta modo de diseño vemos que podemos escoger diferentes estructuras. Vamos a escoger Vamos a fabricar una nebulosa bipolar. Escogemos la esfera, hacemos un clic en la ventana, ¿sí? Y esto ya nos va a permitir manipularlo. Vamos a decirle que son los lóbulos y vamos a decirle que estos lóbulos vamos a darles algunos parámetros de modificadores. En modificadores, primeramente, vamos a ponerle una rotación de 90 grados para poder ver los polos en sentido vertical. Siguiente modificador que vamos a ponerles, como queremos fabricar una nebulosa. Bueno, para empezar una nebulosa planetaria es un cascarón, entonces vamos a decirle que queremos un cascarón. Y para eso utilizamos el parámetro shell. Muy bien, se creó un cascarón. Como queremos que sea una nebulosa bipolar, vamos a usar otro parámetro en el que vamos a apretarle la cintura, ¿ok? Se llama squeeze y ven, en cuanto lo pongo ya está. Uno puede jugar con el parámetro squeeze, por ejemplo, si uno presiona la magnitud del squeeze, aparece esta grafiquita en donde podemos interactivamente mover los puntos. Si queremos una cintura más angosta, subimos esto, ¿sí? Y bueno, y los lóbulos pueden ponerse también, ¿sí? Tal vez eh, más colimados, menos colimados. Uno puede hacer ahí sus magias de sus modelos, ¿ok? Más o menos. Bueno, luego, una cosa que es súper importante sería el parámetro de velocidad. Si nosotros lo que queremos modelar es algo
una estructura morfocinemática, pues la velocidad es una de las cosas más importantes, ¿verdad? Ponemos la velocidad. Y la velocidad también nos va a permitir editar su magnitud. Y por ejemplo, un modelo con coordenadas esféricas, pues que todo dependa solamente de la R. Y aquí directamente la velocidad R, eh, aquí está constante. Vamos a decirle que dependa de la distancia, que sea una velocidad homóloga, como casi siempre ocurre aquí. Entonces vamos a ponerle, por ejemplo, ¿qué les gusta? Que la velocidad vaya como 2 veces la distancia. No más para que haya una pendiente y ahí está. Ahí tenemos ya nuestro modelo de velocidad. Quiere decir que mientras más lejos, pues más rápido. ¿Ok? Bien. Yo creo que eso ya sería un modelo sencillo. Em, y la otra cosa interesante sería ponerle a esta estructura un cierto ángulo, ¿no? Eh, para eso vamos a poner el parámetro que determina para esa estructura en particular el ángulo de posición y la inclinación. ¿Ok? Supongamos un ángulo de posición de esa estructura, tal vez unos 30 grados. Y si suponga que el ángulo de inclinación, que es con respecto a nuestra línea de visión, sea de 40 grados. Y ahí está. ¿Ok? Entonces, esa sería nuestra nebulosa, así salió la imagen en el cielo y va. Entonces, para nosotros poder sacar su diagrama posición-velocidad, nos iremos a la sección de render, ¿sí? Y ahí vamos a pedirle, ahí hay una ventana, pero es una ventana espacial, ¿verdad? Lo que queremos es que incluya una ventana para posición-velocidad. ¿Ok? Entonces, esto que nos pinta en la izquierda es la rendija y ahí se va a dibujar nuestro objeto directamente. Entonces, vamos a primero a tomarlo así tal cual. Vamos simplemente a decirle, aquí vamos a pedirle que por favor la rendija, en esta ventana le decimos que la rendija tenga un ancho de 2 segundos de arco, que es básicamente lo que tiene Mezcal. Le vamos a, no sé, pedirle que el sync también sea, ¿qué les parece si el sync es de 1.5 segundos de arco? No es muy bueno, pero bueno, ahí está. Eh, y en principio vamos a dejarlo todo así. La velocidad le vamos a decir que nuestra resolución de velocidad, que ya lo pudimos estimar, no sé, ¿qué les parece? 5 kilómetros por segundo. Y ya está. Con eso ya podríamos sacar nuestro modelo y ahora hay que aplastar la tecla Shape. Y ahí lo tienen, ¿ok? Vean cómo en la izquierda lo que aparece es una representación de la imagen que estamos observando y por dónde pasa la rendija. Y en la derecha, que es lo más interesante, ahí tendríamos nuestro diagrama posición-velocidad. Así se veía nuestro diagrama posición-velocidad. Y es lo que trataríamos de hacer igual que lo que está en nuestro resultado anterior. ¿Ok? Si se ponen a jugar con Shape y ven algunos de los tutoriales que hay por ahí, se van a dar cuenta de que es posible poner una imagen de fondo, en el caso del lado izquierdo poner la imagen del objeto y en el lado del diagrama posición-velocidad poner una imagen de nuestro diagrama posición-velocidad y entonces tratar de que nuestro modelo quede encima de eso. Si no, pues estando desplegando ambas cosas se puede ir también acercando uno a la verdad. Entonces, cosas interesantísimas que pueden ver aquí. Por ejemplo, podemos tratar de mover el ángulo de inclinación de nuestra rendija para poder pasar por el eje. Por ejemplo, eh, vamos a ponerle los 30 grados de ángulo de inclinación y ahora volvemos a ejecutar Shape.
Y ahora tendríamos, si se fijan ahora sí, la longitud de nuestro objeto ya aparece representada aquí, ¿vale? Podríamos moverle, ¿qué les parece? eh, un ángulo de menos 60 grados para que pase por 90, ¿no? Así que pase perpendicular y van a ver solamente la expansión de la parte central, ¿vale? Entonces ahí puede ver uno, sí, es una expansión, no sé qué. Podría uno subir, por ejemplo, la rendija, cuando está uno tomando diferentes rendijas en la planetaria, sacar, por ejemplo, el máximo del lóbulo, y ahí tendrían máximo del lóbulo. Y no solo eso, fíjense cómo ese lóbulo está desplazado hacia el rojo, lo cual significa que el objeto se está alejando en la parte norte, ¿no? Si nos vamos a poner una rendija en posición negativa, veremos que ahora es en el azul, ese objeto se acerca a nosotros. Shape tiene muchísimas herramientas que nos van a ayudar a visualizar todo esto. ¿Ok? Entonces, eh, no solo nos sirve para representar lo que estamos viendo, sino para entender de repente cosas que a lo mejor no eran muy fáciles de observar en nuestros datos directamente. Para mí considero que no solo es una herramienta que representa, sino que también nos ayuda en la interpretación de nuestros datos. Vamos a hacer aquí, por ejemplo, un pequeño, una pequeña adición. Tiene también el toro como un elemento, ¿no? Entonces uno puede jugar con las dimensiones del toro. ¿Sí? Ya no sé, ahí está moviéndose. Oh, creo que sí. Esta es la parte de adentro. Imagínense un toroide más o menos así. Y luego, por supuesto, vamos a ponerle las mismas modificaciones. Uno puede también, esta parte que del tamaño total del toro, pues no sé qué les parece de 30 unidades. Es un torito. Y 13 le vamos a poner aquí. Y ahora lo interesante sería ponerle los mismos ángulos, ¿verdad? Entonces vamos a ponerle sus modificadores al toroide. Por ejemplo, el primerito sería el de la rotación para dejarlo igual que el anterior. Primero 90 grados y luego también ángulo de posición que eran 30 e inclinación que eran 40. Simplemente para que nuestro toroide esté alineado, las dos estructuras estén alineadas como si fuera una nebulosa planetaria bipolar con un toroide. ¿Ok? Y evidentemente pues vamos también a ponerle su velocidad. Por ejemplo, imagínense que la velocidad de esto eh, pues no fuera tan alta, a lo mejor porque es una estructura que no tiene, y que es independiente de la anterior y que tiene una velocidad más lenta. Vamos a dejarle como 1 por X, ¿qué les parece? Una ley de velocidades que también va como 1 entre R, pero que no es tan intensa. Y, y ya está. Yo creo que a lo mejor aquí le pondría como un nombre a esto y le pondré ring, que es el anillo, y los lóbulos. ¿Qué les parece? Entonces, ya con eso podemos irnos a la parte visual. A mí me encantaría poner la rendija otra vez a lo largo del eje para que vean el efecto que esto va a tener. Y entonces le decimos shape. Y ahí está. Entonces, fíjense algo bien interesante. En la imagen, efectivamente, tenemos la nebulosa bipolar y su anillo, pero fíjense cómo en el diagrama posición-velocidad, cuando uno pasa por la parte de abajo y de arriba del anillo, solo ve dos puntos. La parte que viene hacia nosotros y la parte que se aleja de nosotros. Y ahí se ve claramente. Entonces, ¿cómo es un anillo cuando yo le paso una rendija? Así es. ¿Vale?
como es el anillo cuando paso, por ejemplo, una rendija justo en el borde, ¿verdad? Entonces, pues ya la cosa van a ver que es algo interesante. O sea, aquí podríamos empezar a imaginar, ¿será? ¿No será? ¿Cómo le hago? Vamos a ponerle aquí un pequeño evento justo en el borde y uno puede decir, no sé cómo va a ser. Pues es un punto que a las demás no se mueve. O sea, el tema es que estamos observando el efecto Doppler y el efecto Doppler tiene que ver solo con lo que está en nuestra línea de visión, que se aleja y que se acerca. Cuando estamos en el borde de un toroide en expansión, ese borde no tiene una componente en la línea de visión, así que su expansión es perpendicular a nuestra línea de visión. Por eso no lo vemos reflejado en el diagrama posición-velocidad. O sea, la velocidad que tiene esto es cero, porque es en esta componente tiene cero. Su velocidad de expansión no es cero, por supuesto. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, cuando les comento en el caso de tener un anillo, podemos encontrar ese ángulo de inclinación y encontrar cuál es la velocidad real de expansión, porque la que estamos obteniendo en lo que estamos haciendo ahorita es simplemente una velocidad aparente, ¿no? O sea, yo pongo esto justo en el centro y esa separación en velocidad es proyectada, tendría que de proyectarla. En el caso de lo que está en el cielo, pues no podemos hacer nada, pero ya que tenemos nuestro modelo y nuestro modelo reproduce bien, o más o menos bien, tanto la forma, la imagen, como las velocidades, uno puede ya rotar la imagen. Entonces, en la parte de modelo, una vez que ya construí un modelo que más o menos me gusta, pues imagínense lo maravilloso que puede ser esto. O sea, ustedes ya podrían mover todo, ¿no? Una vez que tenemos ya nuestro modelo y más o menos representa bien tanto la parte de la estructura morfológica como la parte de la cinemática, podemos entonces hacer mediciones en nuestro modelo que serían imposibles de hacer en el cielo porque el objeto muestra una inclinación y una ángulo de posición en su simetría, ¿no? Entonces, por ejemplo, regresamos a la parte de diseño de modelo y podemos desactivar los ángulos en las dos estructuras o podemos desactivar una estructura literalmente y observar solamente la cinemática de los lóbulos. Y ahí, por ejemplo, no hay ninguna inclinación. Es como si nosotros fuéramos capaces de mover nuestra nebulosa y volverle a tomar a un espectro. Entonces, ahora sí, sin ángulo, de hecho, una de las cosas que haría sería también quitar el ángulo aquí. Entonces, ahora tenemos la nebulosa alineada. ¿Y qué va a pasar? Pues que efectivamente el hecho de que la ley de velocidades sea homóloga me va a representar un corte de la nebulosa en el eje que no estoy viendo, ¿no? En el plano que no estoy viendo, hago un eje y efectivamente va a tener la misma forma. Pero ¿cómo es cuando empiezo a mover el ángulo? Entonces aquí podemos hacer mucha imaginación, pero nosotros podríamos, por ejemplo, ponerle solamente ángulo de inclinación, ¿verdad? Es decir, 40 grados. Por ejemplo, a los lóbulos quitarles lo que es el ángulo de posición y solo dejar el ángulo de inclinación. Entonces, cuando nosotros ejecutemos esto, ocurre algo bien interesante. El tamaño se reduce en la parte morfológica y en la parte cinemática tenemos que los lóbulos ya nos están diciendo cuál se va al rojo, en este caso el de arriba, cuál se va hacia el azul, en este caso el de abajo. Nosotros incluso podríamos exagerar en el caso de la bipolar y decir que tenemos un ángulo de 90 grados, es decir, que no distinguimos que sea una bipolar, que la vemos redonda. Y al hacer nosotros correrla en el programa, vemos efectivamente que la imagen es redonda, pero ya estaríamos viendo los dos lóbulos, uno exageradamente hacia el rojo y el otro exageradamente hacia el azul. Se han descubierto nebulosas bipolares
de esta manera, ¿sí? En el que hay tantos objetos que efectivamente algunos tienen una simetría que pareciera que son redondos y resulta que lo que estamos viendo es un objeto bipolar visto en la dirección de su eje de simetría. Entonces, con este software podemos tener una herramienta muy útil, no solo para entender o modelar un objeto, sino para entender la problemática general de lo que sucede cuando estamos trabajando con datos proyectados. Nosotros tenemos una apariencia, pero la espectroscopía y el efecto Doppler nos están ayudando a entender la verdadera estructura, la verdadera forma, la verdadera realidad de lo que estamos observando. Entonces, yo estoy agradecidísimo con los profesores Stephanie Conning, porque además su comunidad de usuarios es bien atendida cuando nosotros tenemos alguna duda o un problema, y esto ha generado gran cantidad de publicaciones, las cuales se encuentran también en su sitio web. Entonces, bueno, esto es lo referente a eso. Y aquí podemos ver algunos modelos de objetos que eh, se han visto beneficiados con la existencia de este software. Por ejemplo, en mi caso recuerdo este NGC 7354, trabajo de la doctora este, María Eugenia Contreras y colaboradores, en donde pudimos modelar tanto la forma como los espectros. Aquí trabajos de otros colegas, ¿sí? Este, por ejemplo, es artículo de NGC 6309, en donde pudimos obtener la estructura de este objeto basados fundamentalmente en datos de mezcal. En este otro trabajo que les mencionaba de la doctora Contreras, estudiamos NGC 7354, aquí están las rendijas del objeto y también tenemos las simulaciones. Está ahí, por ejemplo, tenemos la imagen ya, los datos trabajados con Shape y aquí tenemos la imagen real y el espectro real contra la imagen modelada y el espectro modelado. Tenemos también el artículo de NGC 6058, donde tenemos pensábamos que era una nebulosa muy redondita y resulta que tenía un sistema de varias estructuras. Aquí están también las observaciones y el modelado de los datos. Pues finalmente lo que les puedo decir es que el uso de esta herramienta nos puede permitir hacer muchas cosas. Aquí está, por ejemplo, el caso de NGC 2818, en el cual hicimos un modelo sencillo y 10 años después otro grupo de investigación, dándonos el crédito de lo que nosotros hicimos, utilizó nuevos datos y otro tipo de imágenes y logró hacer algo fascinante, un modelo mucho más complicado de lo que está sucediendo en este objeto. Finalmente, lo que les quiero comentar es que el instrumento mezcal ha sido muy importante para la astronomía en México porque nos ha permitido conocer muchas cosas acerca de las nebulosas planetarias, en general de otros objetos donde también se han conocido sus estructuras morfocinemáticas. Eh, Complementar el trabajo de Shape con rutinas como MESTools del doctor Marco Gómez o como programas como Shape del doctor Wolfgang Steffen y doctor Nico Koenig, nos han permitido ayudarnos a entender qué es lo que está pasando en un objeto en particular, pero también nos ayuda a entender lo que sucede en la generalidad. Conocer una nebulosa planetaria en su estructura morfocinemática significa conocerla tridimensionalmente y conocerla cómo se mueve. Y eso nos lleva entonces a tener ideas para tratar de generalizar algunos de los fenómenos físicos que estamos viendo. Por supuesto, esto da pie a muchas otras áreas, zonas de investigación. Yo lo que les recomiendo es que si esto les interesa y esto les gusta, practiquen mucho,
pregúntenos cosas de lo que ustedes consideren que necesitamos aclarar y yo creo que esto nos va a llevar a un mejor uso de los datos, mejor uso de las aplicaciones y por supuesto a maravillarnos con el entendimiento de los objetos que estamos estudiando. Muchas gracias por todo y si quieren hacer algún comentario, alguna corrección, alguna complementación, por supuesto, serán bienvenidas. Les agradezco mucho la atención a todo nuestro curso y bueno, a practicar y a jugar y a divertirnos y a maravillarnos con las nebulosas planetarias. Gracias.